La ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la cultura se dan cita en Eureka, un espacio de la biblioteca EPM, donde tu voz también cuenta. Bienvenido a una hora para las preguntas, para las respuestas, para descubrir y para que digamos juntos Eureka. Saludos y abrazos fraternales y llenos de cariño a toda la familia Eureka, el programa de la Biblioteca EPM, un programa de la Fundación EPM que se transmite todos los jueves a las 2 de la tarde por los 1110 AM de Radio Bolivariana, la casa de nuestro encuentro y del conocimiento. También nos pueden escuchar por www.radiobolivarianavirtual.com. Si acaso se van a mover de sus casas por cualquier motivo, pues pueden sintonizarnos ahí en su celular en este dial. Pero que además, en cualquier momento del día, de la semana, todos podemos escuchar Eureka a través de la plataforma Spotify, que nos presta un servicio gratuito con publicidad, pero podemos acceder solamente registrándonos con nuestro correo electrónico y así escuchamos, compartimos y repetimos las veces que queramos pues nuestro programa favorito que es Eureka. Además lo podemos compartir conocimiento en vez de memes y malas noticias y cadenas por ahí que de pronto no sirven tanto, pues compartan conocimiento, compartan Eureka. Continuamos cuidándonos y es por eso que los equipos realizadores no hemos regresado a la cabina de Radio Bolivariana, solamente algunos de los colaboradores de Bolivariana están ahí está Juan José en el Control Master. Qué rico volver a verte, Juan José, por estos medios, por las redes. Y seguimos produciendo el resto desde casa, pero siempre con todo el cariño, buenos contenidos y con muy buenos invitados, que esa es nuestra promesa. Hoy Eureka, después de 6 meses, regresa, estamos como estrenando, a transmisión en vivo. ¿De cómo lo estamos haciendo? Pues aprovechando las bondades de las plataformas virtuales y así Juan José está allá en Radio Bolivariana controlando que todo salga muy bien para ustedes allá en casa y en sus lugares de trabajo. Nuestro invitado sorpresa de hoy y yo vamos a estar lejitos pero cerquita aquí conectados con ustedes. ¿Y usted se está cuidando? ¿Cómo está ese regreso a la normalidad, entre comillas? Con muchas normas sociales, con muchos cuidados que tenemos que tener, pero que vamos a ir regresando y justamente de eso es que queremos hablar. Y es que muchas personas del mundo, debido a los cambios que tuvimos, a los que tuvimos que adaptarnos por cuenta de esa pandemia inesperada que llegó en este año, en 2020, nos vimos afectados en lo económico, en lo social, en la salud, no solo física, y mentalmente también, y pues ya se está acercando o ya va llegando el momento esperado, el momento de regresar paso a paso a la normalidad. Y hoy vamos a hablar de un lugar muy querido de Medellín, un lugar lleno de historias, lleno de diversidad, lleno de sentimientos encontrados, y es el centro de Medellín. Un nuevo comienzo para la cultura y la economía. Por supuesto, con un invitado muy especial con quien estaremos conversando a lo largo del programa sobre todos estos aspectos del centro de Medellín, este lugar que genera tantos sentimientos distintos y que muchos queremos tanto, y ahí estoy yo en primera fila. Ahora, sin más vueltas, les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Se trata de Juan David Belalcázar, director de la Alianza Cultural por el Centro. Juan David, bienvenido a Eureka. Janet, muchas gracias por la invitación y a la Fundación EPM y bueno, un saludo para los oyentes de Radio Eureka y los oyentes de Radio Bolivariana. Qué bueno poder conversar en esta tarde de este espacio que nos mueve tantas pasiones, que nos genera tantos sentimientos y que hoy vive unas realidades bastante complejas. Yo creo que es una oportunidad bella ahora que nos enfrentamos a podríamos llamarlo un recomienzo, un volver a empezar. Un volver a empezar, qué bonito. Y Juan, pues cuando hacemos Eureka yo siempre siento como que voy
y voy, se me repitieron las palabras. Yo siento que me siento en la sala de la casa de las personas que nos están escuchando y ahí estás invitado tú. Y lo chévere, como les estaba contando, es que como estamos estrenando una manera nueva de hacer Eureka, pues entonces todos están invitados y por fin vamos a poder volver a conversar. Así que nos pueden llamar, esa es la gran sorpresa de hoy, nos pueden llamar nuevamente, pueden comunicarse con nosotros para hacerle preguntas a Juan David o para conversar con él o para decirnos cosas lindas del centro, recuerdos, experiencias que hayan tenido en el teléfono 354-8430. 354-8430. Ahí nos pueden llamar y conversar con nosotros. Pero si de pronto le da penita hablar al aire, pues también se puede comunicar con nosotros a través de una línea de WhatsApp. Tomen nota, 300-633-5120. 300-633-5120 es la línea de WhatsApp de Eureka en la que pueden ustedes comentar también sobre los temas que aquí tratamos, hoy hablando del centro y ese regreso, ese volver a empezar, como dice Juan David, a la normalidad que estamos esperando y que vamos a llevar paso a paso. Juan David, que es el director de una alianza tan bonita y ahorita les vamos a hablar de ella. Juan, te quisiera preguntar, para ti, ¿qué significa el centro? Bueno, Janet, no sabría realmente cómo responder cuál es el significado del centro, pero sí tengo la claridad y creo que en algunos espacios lo he comentado, que yo creo que todas las personas nos enfrentamos de múltiples formas y nos identificamos con múltiples momentos en la llegada al centro. Todos hemos llegado de diferentes formas al centro y con diferentes objetivos. Particularmente mi historia con el centro, pues yo no soy muy mayor, pero es una historia de vieja data, desde que yo era pequeño, cuando mi mamá trabajaba en la Alpujarra, en el sótano de la Alpujarra, donde queda la oficina de registro. Normalmente yo venía 1 o 2 veces a la semana a visitar a mi mamá, y cuando venía a visitar a mi mamá, normalmente en hora de almuerzo, pues el plan era salir por Carabobo, caminar por Carabobo, ir a algún restaurante y después ir, bueno, si era temporada navideña, ir a buscar algunas cosas para comprar. Y ese fue mi primer contacto con el centro. Pero uno llega en muchos momentos y de diferentes formas. Después, mi segundo contacto con el centro fue en el sector de Guayaquil y cerca, también en Carabobo, pero ya cerca a Colombia, que estuve trabajando en uno de mis primeros trabajos con la industria textil y trabajaba con insumos para la confección. Entonces ahí conocí toda la movida textilera, cómo funcionaban las marcas independientes de ropa, que son marcas de consumo masivo, cuáles eran las dinámicas y todo el sector productivo alrededor de la industria textil en el centro de la ciudad, dónde se compraban las telas, quién hacía los envíos. Me empecé a reconocer y a identificar los recovecos o los caminos que se formaban entre los pasajes, que yo creo que es una particularidad muy bella, muy exótica que tiene el centro. Yo creo que cuando la gente sale a caminar conmigo el centro, muy rara vez caminamos el centro por las calles, porque normalmente hay unos pasajes o unos conductos entre los edificios, entre las cuadras, que permiten conectar una calle con otra por las casas intermedias que se han ido juntando y han formado un pasaje comercial. Ese fue mi segundo momento. Ya el más reciente, digamos que es el más vigente y es el que me hace vibrar en este momento, después de todos esos encuentros que he tenido con el centro, de todas esas pasiones e historias que he vivido en el centro. Me encuentro finalmente en un espacio cultural que se llama la Casa Centro Cultural, identifico otros actores y empiezo a trabajar con la movida cultural en el centro de la ciudad. Y me doy cuenta, bueno, descubro un montón de cosas que tiene el centro, más allá de esa dinámica industrial o mercantil o comercial, que ya la conocía, pero entonces me empiezo a dar cuenta que el centro es el lugar que acoge la gran mayoría de teatros de la ciudad, que el centro es un lugar que acoge una gran cantidad de centros culturales como son la Casa, como es la Pascasia, como es Plaza Arte,
que es en el centro donde están muchas de las universidades de la ciudad y universidades importantes. Acá está la Universidad Cooperativa, está la Universidad de Antioquia, está la Universidad Autónoma, está la San Buenaventura. Entonces, cuando llego al sector cultural y empiezo a generar conversaciones con otros actores, me doy cuenta que el centro en últimas es ese pedazo de ciudad que recoge todo lo que la ciudad misma es, no solo al interior de su centralidad, sino en las periferias. Acá está todo lo que la ciudad significa. Están todos los habitantes, todos los actores, todas las dinámicas de la economía, se ven recogidas en el centro, y eso implica que también es un lugar de encuentros y desencuentros. Es el centro, digamos, un lugar estigmatizado porque la gente tiene cierto miedo con habitar y con recorrer el centro, pero los que lo habitan y lo recorren lo hacen con pasión y lo hacen con demasiado gusto porque se dan cuenta que ese lugar permite un montón de vivencias, un montón de experiencias, un montón de dinámicas que posiblemente no sea posible encontrarlas o encontrarlas en tal variedad en otras latitudes de la ciudad. Entonces, para mí el centro es ese encuentro con ese caos, pero con ese caos que adoro y que me permite ser yo y ser yo de formas diversas. Así es, Juan David, tú lo dices muy bien, es un caos que es a veces tan detestado y a veces tan querido. Te digo que pues yo llevo muchos años trabajando en el centro, trabajando con la Biblioteca EPM, con el Museo del Agua, ahí en pleno centro de la ciudad, y para mí vivir el centro es sentir de muchas maneras que uno está vivo, y adoro todas esas manifestaciones que uno ve en el centro. E indiscutiblemente, Juan, como tú, yo creo que todos los habitantes de Medellín tenemos un recuerdo en el centro. Yo soy un poquito mayor que tú, un poquito nomás, pero yo tengo un recuerdo bonito, y es, a mí me encantaba que me llevaran al edificio Coltejer porque habían escaleras eléctricas y yo subía y bajaba y subía y bajaba, eso era la gran novedad. Y a Juan le veo ahí como una sonrisita, a Juan José, porque yo sé que él también jugó en las escaleras eléctricas del centro, y muchos de nosotros, pero también nos encantaba, cuando a mí me iba bien en el colegio, mi mamá también trabajaba en el centro, trabajaba en un edificio que se llama Santa Elena, diagonal al edificio Coltejer, y ella, siempre que me iba bien en el colegio, que era siempre, porque era una niña juiciosa, pues me invitaba a comer en el centro. Entonces, o me llevaba a una hamburguesería que era muy famosa en la época, o me llevaba al Astor, ¿cierto? Que tenemos noticias del Astor este año, pues, que no son tan bonitas, que son tristes, y me llevaba, bueno, a muchos sitios que han sido a Versalles, que han sido bastante importantes en el centro, a darme una vuelta por cualquier parque, por el Parque de Bolívar, que también lo queremos tanto, y pues recuerdos hay muchísimos. Por eso me gustaría, y voy a aprovechar este momento para decirle a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros en el 354-8430 y contarnos un recuerdo bonito del centro. Qué dicha escuchar esas historias. Y también nos pueden escribir en el WhatsApp el número 300-633-5120, que ya lo estrenó un oyente y que simplemente nos dice: hola, saludos, me gusta mucho el programa. Y a nosotros nos gusta, señor o señor oyente, porque no nos dio nombre, que usted esté conectado con nosotros y le damos la bienvenida. 300-633-5120 y nuestro teléfono 354-8430. Hace poco los oyentes que nos escuchaba y que le gustaba muchísimo cuando hablábamos del centro, Juan, porque muchas veces hemos hablado del centro de Medellín, de las plazas, de la historia, de la arquitectura, porque del centro hay mucho que hablar. Este oyente llegó a cantar en el Teatro Junín, era un señor de bastante edad y llegó a cantar allá y llamó a Eureka alguna vez y nos cantó canción. Así que bueno, saludos a la familia de este oyente, que todos saben de quién estoy hablando, y bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Juan,
Vamos a hablar de esta alianza tan bonita. Tú eres el director de una iniciativa que ya lleva casi 5 años activa. Yo estuve en la primera reunión, que recuerdo que fue en el Pablo Tobón, estuve por Fundación EPM, y esta alianza es la Alianza por el Centro, y con ella un programa de ciudad bellísimo, de trabajo, de aporte colaborativo, que es Caminar para el Centro, y hay un montón de entidades juntas que ya no sé, pero creo que son más de 100, están trabajando por este lugar tan importante en la ciudad. ¿De qué se trata esta iniciativa, Juan? Bueno, la Alianza Cultural por el Centro básicamente es una iniciativa de articulación entre entidades que hacen parte del centro, que tienen su desarrollo y su ejercicio en el centro de la ciudad. Allí están las universidades que mencionábamos ahora, están los centros culturales, están los teatros, están academias y agrupaciones musicales, y tiene un propósito fundamental, y es permitir generar discusiones alrededor de cómo nos pensamos el centro, cómo nos soñamos que el centro sea. Hay una premisa básica de operación en la Alianza Cultural por el Centro, y es que es un ejercicio de horizontalidad, de conversación horizontal. Entonces, digamos que permite el ejercicio democrático de pensar y de repensar la ciudad desde las diferentes miradas. Hay algo básico de la dinámica cultural, y yo creo que es algo que identifica la cultura en la ciudad, que tiene que ver con la posibilidad de tener una forma autónoma de expresarse, de ser una forma, digamos, subjetiva desde las diferentes entidades, de percibir y de dimensionar las ciudades. Cuando todas estas subjetividades se juntan en un escenario de conversación como es la Alianza Cultural por el Centro, y empiezan a proyectar todas esas subjetividades y todas esas ideas de cómo debería ser la ciudad, algunas contrapuestas, algunas comunes, pues entonces surge algo muy bello, que es la posibilidad de estar todo el tiempo interpelando la ciudad, interpelando a la ciudadanía y generando inquietudes, que las inquietudes son fundamentales para las transformaciones. Entonces, la alianza en principio pretende dejar esas inquietudes desde todas las diferentes instituciones y organizaciones que hay en el centro de la ciudad y que trabajan con cultura, permitir esos encuentros horizontales que a veces son tan difíciles, que a veces son complejos, pero cuando logra sentar, no sé, un rector de la Universidad de Antioquia con el director de un centro cultural pequeño que queda en Prado o que queda en la Candelaria, y los pones a conversar de forma equilibrada, en igualdad de condiciones, se construye ese diálogo que nos permite visibilizar otras dinámicas de ciudad y entender que son posibles otras realidades, que son posibles otras realidades, y además nos permite identificar esas realidades paralelas que están transcurriendo alrededor de la cotidianidad propia, de la propia subjetividad. Me fui un poquito, pero básicamente la alianza es esa amalgama de organizaciones que se articulan, que articulan esfuerzos, que articulan conversaciones, que en algunos momentos articulan economías y se construyen economías de escala para poder proponerle una agenda a la ciudad, una agenda que interpela y una agenda que cuestiona, pero también es una agenda que se disfruta. ¿Sabes qué? Para mí siempre ha sido muy bonito, y puedo decir que es una de las alianzas más bellas que tiene la Fundación EPM, porque cuando generamos alianzas, pues en las instituciones, pues buscan también mostrar es que yo soy quien está haciendo esta labor o esta actividad. En la alianza pasa algo muy particular y muy bonito, de verdad, y es que nadie busca protagonismo en esa alianza por el centro. Nadie busca protagonismo cuando se hace Caminar para el Centro, que enseguida vamos a hablar de Caminar para el Centro, no para el centro, sino para el centro. Y es esa posibilidad que tienen todas las instituciones, bien lo dices tú, Juan David, grandes, pequeñas, los personajes que se consideran muy, muy importantes, hasta los que apenas están iniciando una actividad para el centro y que se juntan en pro de ese sector de la ciudad que es el centro y dicen
bueno, vamos a juntarnos, vamos a hacer una agenda conjunta, vamos a hacer actividades juntas y vamos a luchar para que la gente quiera mucho este centro, para que la gente lo visite, para que la gente venga y lo recorra y lo quiera tanto como lo queremos los que estamos aliados ahí. ¿Cuántas personas hay ya, Juan David, o cuántas instituciones y personas hay aliadas aquí? Bueno, Janet, instituciones son 73. Son 73 instituciones, pero ahora que mencionabas que crees que eran más de 100, pues es muy probable que seamos más de 100 porque la alianza no solo es una alianza que está suscrita por las instituciones, sino que la ciudadanía misma asume y suscribe la Alianza Cultural por el Centro y genera acciones puntuales de activación alrededor de diferentes temáticas en el marco de esa agenda que mencionabas ahorita, que es Camina para el Centro, y de otras agendas paralelas que van surgiendo desde la alianza. Entonces, digamos que los firmantes como entidades son 73, pero es un montón de colectivos, de personas, de asociaciones, de bares que son lugares de encuentro y que aportan a la cultura, de restaurantes que nos presentan una dinámica gastronómica importante en el centro y en la ciudad, que permiten que el centro sea un territorio vivo, que siempre lo ha sido, siempre ha tenido sus dinámicas, pero que sea vivo, querido, que sea dinámico, que sea versátil, que sea diverso. Sí, bueno, aquí quiero aclarar que se habla y es porque de verdad la alianza se hizo con un documento escrito. Entonces, por eso cuando Juan dice habla de personas firmantes, es que sí hubo personas que firmaron un documento para decir nos vamos a aliar por el centro. Pero cuando yo digo que hay más, Juan, es porque yo sé que a la hora de programar y de, por ejemplo, de hacer Camina para el Centro, nos juntamos un montón de personas a decir yo puedo aportar esto, en mi institución vamos a hacer esto, nosotros vamos a hacer circo en la calle, nosotros vamos a cantar, nosotros vamos a abrir este museo sin costo, vamos a presentar esta obra y entonces se generan unas dinámicas maravillosas a nivel de cultura que puedo decir que llevo tantos años trabajando en el área cultural y tantos años trabajando en el centro, no se habían visto antes. Eso es así. Antes de Juan David han habido otros personajes y ahora llega Juan, que es una persona muy joven, que se enamoró del centro porque se encontró otros socios, otros actores, como les dice él, para enamorarse de este sector. Saludarlos, Juan, porque seguramente hasta ahora todos los de la Alianza nos están escuchando. No, acá me estaban preguntando y precisamente cuando estábamos hablando de quiénes son los firmantes, yo recordaba que hay unos, particularmente hay una que nos sigue en todas partes y que ya desde la entraña de la alianza, que hace parte de la alianza, que no ha puesto su rúbrica porque las condiciones de distanciamiento social y de no podernos encontrar ha impedido que ella tenga el papel en sus manos con el bolígrafo y lo puedo firmar, pero por ejemplo Teresita Rivera de Divas, yo no sé si has conversado con ella también, creo que sí. Claro que sí. Seguramente está conectada. Posiblemente Claudia Villegas del Banco de la República, que es una aliada fundamental, esté conectada, Gisela Posadas de la Universidad de Antioquia, y con ellas particularmente ello, y es que en esa dinámica de construir agendas articuladas y de repensarnos muchas veces cómo es que funciona eso de juntar las agendas, de la economía de escala, pues yo molesto mucho cuando hago el ejercicio de coordinar un caminado, porque me dicen como, bueno, ¿y cuál es su oficina? ¿O dónde nos reunimos? Y yo le digo, no, pues reunámonos en cualquiera de mis oficinas, nos podemos reunir en mi oficina del Banco de la República, o nos podemos reunir en mi oficina de la Universidad de Antioquia, o nos podemos reunir en mi oficina de la Casa Centro Cultural, porque pues realmente no son, pues ninguna es mi oficina, mi oficina es la calle, mi oficina es caminar, y mi oficina, pero en últimas mi punto de trabajo termina siendo el café que me tomo una vez a la semana en el Banco de la República, que además me siguen los caprichos con los pocillos que me gustan, o el café que me tomo a veces en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, que ellos sí son más conchudos y me ponen a preparar el café a mí, pero o una cerveza que me puedo tomar en Divas Gallery, y allá pensarnos también una actividad, una propuesta, una iniciativa, como fue, por ejemplo, en la calle Sí, que surgió de un ejercicio de articulación con Divas Gallery
y con la Corporación Hípica y con la Casa en clave de Alianza Cultural por el Centro y en clave de Caminar para el Centro, que buscaba desde una propuesta estética, artística de la fotografía, hacer una invitación a no usar desde un uso exagerado del tapabocas, a cuidarnos cuando estuviéramos en la calle, digamos, como entendemos, como es fundamental para nosotros ese ejercicio de habitar y de recorrer el territorio, de transitar las calles, de estar en los pasajes, de habitar la ciudad y de asumirla como propia, pues entonces era una invitación a podernos cuidar, a cuidarnos y cuidar del otro, para que a partir de ese cuidado propio y cuidado del otro, pudiéramos nuevamente estar en las calles, habitar las calles y estar seguros en las calles y recuperarlo para la ciudadanía. Entonces, no, saludos para Claudia, para Gisela, para Teresita, para Carlos Mario, que creo que nos está escuchando, no sé si Sebastián. Bueno, deben estar varios conectados aquí. Te ayudo. Andrea de Centrópolis, Claudita Villegas, te quiero un montón, claro, Teresita, a Sergio Restrepo, allá en Confama, que es bien activo, a Sofía Posada, Adriana Arango, Adriana de Fundación Confiar, que es un encanto también, Alberto Araque, que es muy, muy activo en estas redes de Caminar, Alejandro López también de Confiar, Andrea de Compás Urbano, Beatriz Pérez, mi amiguita de la universidad, mi amiguita del alma, artista plástica como yo, Carlos Mario Sánchez, Daniel Buitrago, Dubier Quiroz, allá en el Teatro Lido, que adoramos el Teatro Lido, Francia Molina, Jaime Tavera, que ya no está en la Alianza, pero sigue estando en la Alianza por el Centro, cómo no, a la gente de la Alianza Francesa, Marcó, a su directora Violando Pi, bueno, a tantos, Juan Gonzalo Torres con su milonga, allá en la plazoleta de San Ignacio, María del Rosario Escobar del Museo de Antioquia, Mauro Turriago del Pequeño Teatro, a Sebas de Caminar para el Centro, Sebas, pues que es histórico aquí, Sebastián Ruiz también, ese es uno de tus compañeritos de trabajo, ¿cierto que sí? Sí, Sebastián Ruiz es el director cultural de la casa. Sí, bueno, y así un montón, pues ahí les mencioné solo un poco, pero en serio, en mi lista hay, yo creo que unas 100 personas aquí asociadas que se mueven muchísimo por este tema de Caminar para el Centro. Juan, nosotros ahorita hablábamos como de la historia y de las veces que nosotros aquí en Eureka hemos hablado de historia, y ahí estamos muy de la mano con Víctor Ortiz, por ejemplo, que es uno de la familia Eureka, ahora tú también lo eres, y que nos hace esos recorridos maravillosos por el centro de Medellín y nos muestra cosas que en medio de tanto caos, como decías tú ahorita, en el centro no alcanzamos a ver, como esculturas, elementos arquitectónicos, cosas que vale la pena de verdad ver y conocer en nuestra ciudad, allá en el centro de Medellín. Pero yo quiero hablar con Víctor hay un recorrido muy bello que organiza con Distrito Candelaria, que se llama Encontrémonos Escondidas. Sí, hermoso. Y encontramos esos recorridos fascinantes porque precisamente es el recorrido por esos espacios que digamos guardan cierta fascinación porque no están al alcance de la mano, o sea, uno cuando pasa desapercibido no se da cuenta que existe algo con tanto potencial en el centro de la ciudad, pero además es un recorrido bastante exclusivo porque muchos de los lugares a los que se entra tienen como ciertas restricciones. Allí, por ejemplo, conocí es la suite presidencial del Nutibara, creo. Bueno, una de las habitaciones más hermosas que tiene el edificio Nutibara, cuando yo en la vida había subido al edificio Nutibara y la vista de allí es hermosa. Otro de los espacios maravillosos que conocí en uno de esos recorridos fue en el Paraninfo. Subimos a la torre del Paraninfo, pero nada más podíamos subir aproximadamente 6 personas y encontrar esos espacios en donde los monjes en su momento dormían o estaban castigados y toda esa parte de la arquitectura que no se ve porque está dentro de los muros y hay que subir unas escalas diminutas y está tras una puerta que mantiene con llave. Esos espacios mágicos son los que en algún momento le dieron vida al centro de la ciudad, tuvieron significado por los actores por los personajes que los habitaron, los recorrieron, por los arquitectos que tuvieron una gran importancia en el desarrollo urbanístico de la ciudad, pero además nos siguen contando historias
en la actualidad, gracias a esos recorridos que se logran hacer con personajes como Víctor y con personas como Distrito Candelaria, por ejemplo. Pero, ¿qué me ibas a preguntar? No, está bien y vale la pena contar que esto se hace, que cuando vengan visitantes a Medellín, cuando estemos en plena normalidad, pues no duden en averiguar con nosotros, pues si quieren con nosotros aquí con Eureka, cuándo hacen esos recorridos, todo esto, para que lleven a sus invitados a estos recorridos que de verdad valen la pena. Saludamos a Carlos Mario Sánchez, Carlos Mario que es de Caminar para el Centro y está muy activo compartiendo las redes de Radio Bolivariana para que todos podamos escuchar este programa. También quiero saludar a Rusio, simplemente se hace llamar Rusio y que nos saluda a través del WhatsApp de Eureka, el que estamos estrenando hoy, y se los voy a repetir. Entonces, los que no lo tengan todavía, tomen nota. El WhatsApp, la línea de WhatsApp a la que nos pueden escribir y nos pueden mandar sus mensajes, sus historias, sus saludos es 300-633-5120. Repito, 300-633-5120. Y también nos pueden llamar, pueden comunicarse con nosotros. Estrenemos nuevamente teléfono y conversamos con Juan David. 354-8430. 354-8430 es la línea de Radio Bolivariana y por esa línea podemos conversar un ratico si quieren contarnos alguna historia o por qué quieren el centro o qué recuerdos tienen del centro, que yo sé que todos lo tenemos. Juan, voy a retomar como a la pregunta. Estábamos hablando de la historia y ahí por eso hablamos de Víctor y de los recorridos de Distrito Candelaria. Y yo también quiero hablar contigo de historia, pero una historia más cercana. La historia que comenzó, o no, más bien, la historia de marzo de 2020 hacia atrás. Y en particular de un tema que es lo que nos trae hoy aquí, por eso tú estás acá, de un tema que defendemos y amamos profundamente, que es la cultura. ¿Cómo se venía desarrollando la cultura, el movimiento cultural de Medellín en el centro hasta el mes de marzo de este año y cómo influía esa forma de trabajo a la ciudad? Bueno, Janet, digamos que marzo nos cambió un montón de situaciones, porque después de mucho trabajar de muchos ejercicios culturales en el centro, habíamos logrado establecer un relacionamiento interinstitucional que permitía poner apuestas comunes y una de ellas y una de las fundamentales era la del encuentro. Digamos que para las dinámicas de la cultura y del arte el encuentro es fundamental porque es precisamente al encuentro, al poder socializar, al poder encontrarnos, al poder conversar, al poder mirarnos los ojos, al poder identificar esas otras realidades, es donde cobra sentido todo lo de todas las apuestas artísticas o sociales que se podían construir, pero además también era la fuente principal de ingresos y de recursos para las dinámicas culturales. Yo creo que el ejemplo más tangible, el más fácil de digerir es el ejemplo de los teatros. Un teatro, bueno, hay teatros que funcionan con presupuestos públicos y que tienen ciertas financiaciones bien del Ministerio de Cultura, bien de la Secretaría de la Cultura, pero la fuente principal de la mayoría de los teatros, de sus ingresos, obedecía a las taquillas. Y pues las taquillas evidentemente responden a la cantidad de gente y a los aforos de las personas que asisten a los teatros. Cuando perdemos la taquilla, cuando perdemos los asistentes, cuando perdemos ese encuentro, pues se da una ruptura con esa fuente de ingresos. Pero más allá del rompimiento económico que hay en los escenarios culturales, yo creo que tuvimos una pérdida importante y estoy hablando de las pérdidas, mejor dicho, estoy hablando de marzo en adelante porque eso nos permite identificar qué habíamos logrado antes de marzo. Y es que cuando perdemos el encuentro, perdemos la posibilidad de discutir y de conversar. Digamos que no radicalmente, porque evidentemente en este momento estamos conversando a través de un teléfono, de una pantalla, o conectados por internet, o en un programa de radio como es Eureka, o lo hacemos en un conversatorio. Pero cuando los conversatorios
cuando la conversación, cuando la obra de teatro, cuando la obra pictórica, cuando el concierto tenía lugar en el espacio público, tenía lugar en un espacio de encuentro y de acogida como es, digamos, el Paraninfo de la Universidad de Ciencia, al que no tengo claro, le caben unas 600 personas más o menos, no tengo claro el aforo, pero entonces cuando posibilitamos ese encuentro, pasan dos cosas muy, muy bellas. La primera es, pues obviamente, el ejercicio organizado de conversar, de presentar la obra, se desarrolla con todas las apuestas, digamos, estéticas que buscan una reacción sensible, que buscan impulsar una emoción, generar una sensibilidad, generar una percepción particular en los asistentes, y se logra precisamente a partir de todo ese montaje sensorial que se da desde la disposición de las sillas, desde una iluminación, desde una puesta de un sonido, que posiblemente el Internet no lo permite, pero además, y digamos que tampoco nos lo permite el Internet o no lo permite con profundidad, se generaban un montón de discursos paralelos, de diálogos paralelos a la realización del evento. Entonces, yo creo que no es lo mismo cuando Janet y Juan David se ponen a conversar ellos dos y alrededor de Janet y Juan David hay un montón de gente diciendo como, ay, tan interesante esto que dijo Janet, yo creo que tal vez podrían profundizar en esto, hay tantas bobadas que habla ese muchacho. Yo creo que más bien tiene que ver con esta otra cosa, que cuando... Y esa posibilidad de interpelación, de interlocución, de construir otros diálogos, se ve en cierta medida rota cuando nos distanciamos y cuando nos vemos, nos encontramos en esta situación de tener que encontrarnos a través de una pantalla de forma distante, con un factor adicional. Cuando estábamos en el espacio público, y digamos que eso es valioso, por eso que muchos hablan de la formación de públicos, pero cuando estábamos en el espacio público, uno de los asistentes principales a la dinámica cultural era el asistente del azar, el asistente que se encontraba por casualidad con un evento, que se encontraba por casualidad con una lectura de cuentos en la calle, que se encontraba con una obra de teatro, que se encontraba con un concierto en la calle y se quedaba porque lo cautivaba lo que estaba viendo, porque lo cautivaba lo que estaba pasando en esa plaza, en esa calle, en ese balcón. Eso ya no lo tenemos, eso ya no lo tenemos en este momento y eso hace muy complejo eso de la construcción y la generación de públicos, porque si bien hemos ganado, digamos que en aforo, porque ya no estamos limitados a la cantidad de sillas que tenemos en un espacio para poder recibir a la gente, sino que podemos tener 100, 200, 300, 4.000, 12.000 conectados y el evento se desarrolla con normalidad y la conversación se desarrolla con normalidad y no pasa nada, pero esos 200, 300, 500, 800, 2.000 conectados tienen una cosa particular y es que ya les interesaba el tema, ya les interesaba lo que iba a pasar antes de que pasara y llegaron porque se identificaban con ese tema. El azar de la calle nos permitía que la realidad respecto a quienes estaban en el evento, quienes asistían a un concierto, fuera distinta, porque llegaban no porque tenían un interés inicial, sino que llegaban porque se veían cautivados por el momento, por lo que estaba pasando. Cuando es el momento el que actúa, cuando es el azar, cuando es el transeúnte desprevenido que se choca con un stand-up comedy en la calle, con un concierto, con una guitarra, con un señor pintando con tiza, pues entonces digamos que se capturan unas nuevas sensibilidades y se genera una interpelación más directa con personas que posiblemente nunca se conectarían con nosotros en este momento, Janet. Y esa ha sido una de las grandes pérdidas, porque lo habíamos concebido como una de las grandes ganancias, entender que la dinámica cultural, que generar ese ejercicio de construir nuevas narrativas y de cambiar los imaginarios sociales a través de apuestas artísticas, habíamos entendido que ya no tenía que ser muros hacia adentro, que no tenía que ser necesariamente en las salas, o que no tenía que ser con un escenario hermético que solamente permitiera el acceso a las personas cultas
que en últimas eso lo que generaba era el aumento de una brecha social, porque tal vez es quien tiene la posibilidad adquisitiva, la valoración artística, quien antes entraba a un museo. En este momento en Medellín ya no estaba pasando eso. En marzo el Museo de Antioquia era un museo de puertas abiertas, era un museo 360 que tenía sí sus exposiciones de obras pictóricas clásicas, importantes que uno tendría que tener, digamos, un bagaje artístico para saber qué era lo que pasaba en el Museo de Antioquia o en el MAN, pero además el museo también era un lugar de encuentro por decir algo, las trabajadoras sexuales de Barbacoas que desarrollaban allí sus dinámicas sociales y construían un ejercicio de interpelación. Lo mismo pasaba con el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, lo mismo pasaba con la Plazuela San Ignacio, lo mismo estaba pasando, por ejemplo, con la Casa de la Lectura Infantil, en donde habían entendido que si bien muy valioso todo lo que pasaba adentro, pero también tenía que ser muy valioso lo que pasara afuera, porque afuera el impacto, afuera la posibilidad de generar otros diálogos y otras narrativas era mayor por esas personas del azar, por esos transeúntes desapercibidos que llegaban porque sí, porque se les atravesó un artista en el camino y el artista los cautivó. En ese sentido, te entiendo completamente porque lo he vivido, pues en lugares que más que, por ejemplo, Biblioteca EPM, de donde yo hago parte, que más que una biblioteca es un centro cultural, es un lugar de puertas abiertas para todos los públicos. Es bellísimo cuando llegan, por ejemplo, todos los niños de las comunidades indígenas que primero veíamos por ahí caminando descalcitos por todo el centro, pues les encanta irse a meter a la sala infantil de la biblioteca EPM para que les lean cuentos, para que les hagan talleres, para meterse a internet, para jugar o para ver una película. Y como habían actividades que estaban programadas, allí, por ejemplo, en particular hay 4 galerías de arte, eran galerías que programaban sus actividades y que, como bien dices tú, pues había necesidad en algunas exposiciones de una alfabetidad visual importante, de conocer un poquito más de arte, pero entonces las instituciones se han esforzado o nos hemos esforzado para que la gente se acerque, comprenda y entienda que el arte no es de otras personas de élite, sino que es para todos. Y entonces ahí está, por ejemplo, la galería urbana, que son esos módulos que hay en la histórica Plaza de Cisneros, el que llamamos Parque de las Luces, y ahí sacamos unos módulos en donde hay una exposición permanente a cielo abierto para toda la ciudadanía. Allí todas las personas de todos los estratos sociales, de todas las profesiones, de todas las edades se pueden detener a ver esta exposición. Pero una cosa muy bonita es que en algún momento en el rescate y en un esfuerzo grande por mejorar un espacio como era esa Plaza de Cisneros, que como todo y como muchos lugares del centro tiene muchos problemas, tiene cosas muy lindas, pero también tiene muchos problemas, empezamos a hacer una actividad semanal, inclusive empezamos con más frecuencia, pero ya el presupuesto no nos dio mucho, que era luces en el parque. Y era decir que tú luces en el parque, pero que hay luces en el parque, es el parque de las luces, era un juego de palabras y allí sacábamos programación cultural para que todas las personas pudieran ir. Y era una cosa increíble, pues ver a la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, tocando ahí en pleno parque y que se llenara de gente, lo rodearan completamente desde el señor que vende cigarrillos hasta el más cachaco que salía de la Alpujarra. Era una cosa bellísima. Yo espero que volvamos muy pronto a todo esto. Y Juan, te cuento que pues siguen personas conectadas a través de nuestro nuevo WhatsApp, que qué bueno que lo están utilizando. Y pues bueno, todas las opiniones son muy válidas y son muy diversas. Por ejemplo, nos dice Rucio que, hola, por favor, lleven especialistas en ayudar a llevar esta situación de desempleo, desesperanza por el COVID. Ahorita si tienes una respuesta a eso, muy rico que nos cuentes, Juan, qué se está haciendo. El centro me parece un lugar muy peligroso, descuidado, sucio y no se puede estar tranquilo. Qué lástima, no hay por dónde caminar. Y se puso peor en cuarentena todo el tiempo, parece época decembrina.
¿Cómo funcionó ahí el centro en estos días de cuarentena? ¿Hubo mucha gente, Juan? Bueno, Janet, yo no sé realmente los oyentes si de pronto tuvieron la posibilidad de recorrer o de visitar el centro durante los días de cuarentena, pero sí, digamos que las dinámicas se vieron bastante alteradas. Yo, yo soy un hombre de algunas rutinas y me gusta un poco caminar las noches del centro y salía, por ejemplo, y creo que lo habíamos conversado en otra ocasión, Janet, salía yo de la casa Centro Cultural tipo 8 o 9 de la noche de trabajar, subía al Parque El Periodista, me tomaba una cerveza, después de pronto iba a las Torres de Bombonada, me comía unas choripapas ahí en la calle y ya regresaba al Parque de Boston o pasaba por el Teatro Pablo Tobón antes de ir al Parque de Boston a dormir. En fin, pero todo esto pasaba de noche. Digamos que, no sé, la oyente, digamos que hay percepciones que uno tiene del centro de la ciudad que obedecen también a los lugares que recorre del centro, porque el centro en últimas son varios barrios, son múltiples dinámicas y todas esas dinámicas tienen un componente particular digamos, un uso horario en el que la percepción de seguridad cambia, momentos en los cuales uno no se atrevería a pasar por ahí. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que un tiempo tuve un noviazgo en Bello y me bajaba en los buses de Bello que en ese momento pasaban 24 horas, no sé si todavía pasan 24 horas, pero me bajaba por allá en la Oriental, cerca de Villanueva. Y un día, yo no sé por qué, de loco, me dio por bajarme por la estación Prado. Creo que, bueno, porque por ahí pasaba el bus de Belén Terminal, lo vi pasar, entonces me bajé para coger el bus de Belén Terminal para poderme ir para Belén, que allí vivía en ese momento, pero eran las 10 de la noche y la estación Prado a las 10 de la noche es una cosa tremenda, entonces empecé a caminar y me dio mucho susto. Sin embargo, yo ya estaba acostumbrado a hacer ese recorrido, a hacerlo tranquilamente en la Avenida Oriental, porque la Avenida Oriental tenía otras dinámicas. Y digamos que de la estación Prado hasta la Avenida Oriental, en donde se cogía el bus, habían tan solo 2 cuadras, pero la percepción de seguridad respecto a cómo se habita el espacio, respecto a las dinámicas que pasan, respecto a si lo atracan o no atracan a uno, si está limpio o está sucio, cambian radicalmente de una cuadra a otra cuando haces un recorrido por el centro. Pero hay algo que sí hemos identificado, Janet, y yo creo que tiene que ver mucho con el ejercicio que tratamos de realizar la mayoría de los gestores y las personas que trabajan con cultura, los artistas, los teatros, y es que una de las principales formas de transformación del centro de la ciudad y de las dinámicas del centro y de cambiar la percepción de inseguridad y de desplazar todas esas dinámicas de terror que a veces nos abruman, que hacen parte de la realidad de toda la ciudad, porque digamos hay hurtos en el centro, pero hay hurtos en el Poblado y hay hurtos en Laureles y hay hurtos en Robledo, pero como el centro es el lugar de convergencia, identificamos y lo hicimos tangible y lo podíamos visibilizar, que la mejor forma de contrarrestar las dinámicas de inseguridad no son las cámaras, no es la policía, no es la vigilancia, no. La mejor forma de hacerlo es el encuentro, es la convivencia. Es Los habitar lugares, el centro. los Habitar. lugares, los lugares que en la noche son habitados, los lugares que en la noche tienen una dinámica de conversación, un concierto, y en el que se reúne la gente a compartir esas subjetividades, esas distintas miradas de la ciudad. Son los lugares más tranquilos para estar en la noche del centro, y son los que se habían convertido en corredor. En ese recorrido que te dice ahorita de qué hago yo cuando salgo de trabajar, por ejemplo, antes de la pandemia lo hacía con tranquilidad porque en la casa, al frente de la Casa Centro Cultural, hay un restaurante que funciona 24 horas. Ya uno llega a la Oriental y de la Oriental sube por Maracaibo hasta el Parque del Periodista, pero por ahí hay gente transitando, tomándose unas cervezas porque salió de un concierto en la Cámara de Comercio. Entonces uno se siente acompañado durante todo ese trayecto. Después del Periodista hasta las Torres de Bombonada, digamos que también hay una dinámica de constante flujo entre las torres y el periodista. Entonces, cuando uno se siente acompañado, cuando los espacios están habitados, cuando hay muchos ojos pendientes de lo que está pasando, digamos que esas dinámicas de inseguridad se ven repelidas,
se ven en la necesidad de abandonar ese lugar, de ir a buscar otros escenarios y se logra generar un espacio de convivencia y de tranquilidad. Desde luego, la percepción de inseguridad en el centro yo creo que es un punto bastante común, quizás en los oyentes, en muchos de los ciudadanos, pero cuando uno se permite recorrer el centro y empieza a identificar esos pasajes o esas conexiones de convivencia que permiten un tránsito tranquilo, uno se da cuenta que realmente el centro no es que sea inseguro, es que hay espacios que tienen ciertas dinámicas y algunos no hemos aprendido a recorrerlo. Y también se da cuenta que lo que nos falta es apropiarnos y habitar realmente el resto de los otros espacios del centro. Yo no sé qué tan inseguro será, por ejemplo, el Parque de Berrío cuando los charrangueros, los músicos estos tradicionales, se encuentran a tocar guitarra después de la jornada laboral y antes de devolverse o para Santa Elena o para Palmitas o para los corregimientos en los que viven. Pero cuando uno se acerca y ve esa dinámica, se da cuenta que es un espacio muy tranquilo y de mucha seguridad para quienes están allá. Ellos se parchan a tocar guitarra. Antes se tomaban unos aguardientes, yo creo que ya no, porque el código de policía no lo permite, pero antes lo hacían, y uno ve un par de viejitos bailando en pleno Parque Berrío, esa música charranguera que se baila brincadito, y uno sabe que ahí no va a pasar nada malo, que ahí lo único que hay es el disfrute, el uso y el goce de un espacio que le pertenece a la ciudadanía. Es cierto, estoy de acuerdo contigo que habitar los espacios es lo que hace que cambien las dinámicas, pero también es respetable la dinámica del centro, ¿cierto? El centro cambia conforme sus habitantes van llegando y no es lo mismo el día que la noche. Aún así, en particular, soy muy usuaria de todas las actividades culturales del centro, de ahí vamos a regresar de manera muy corta a este tema, porque voy a los teatros, porque voy a todo concierto, porque voy a las exposiciones, adoro esos encuentros y encontrarme con mis amigos, con los amigos que yo más quiero, con artistas en estos espacios. En particular, esto es una anécdota, me sucedió que un día salí de una inauguración en el Museo de Antioquia. Estamos hablando de allá, de donde están las esculturas de Botero, donde está el Palacio de la Cultura. Es un espacio que es muy bonito, pero que también tiene unas dinámicas para muchos difícil y que créanme, y créame, don Rucio, que nos menciona aquí, muchas de las instituciones están trabajando fuertemente para mejorar todas estas dinámicas, para que los turistas y los ciudadanos estén más seguros en estos espacios. Como dice Juan, entre más gente, más seguros estamos. Eso sí es un hecho. Y yo llevo 12 años caminando las calles del centro, bueno, desde antes, porque cuando estaba muy sardinita me gustaba también mucho el centro, las torres, el parque, el periodista era habitante de todos esos lugares, y jamás pues me sucedió nada malo en el centro. Algún día saliendo de esa inauguración, me fui caminando justamente con Víctor Ortiz hasta el Salón Málaga a ver un concierto que había allá del ensamble Málaga, que es bellísimo. Saludes al maestro Giovanni, el director, y pues la cosa más bella del mundo, recorrer Carabobo en la noche tarde cuando no hay absolutamente nadie, es tan miedoso como encantador. Yo tenía mucho susto porque no había un alma, pero las luces de Carabobo en la noche y esa tranquilidad y lo que uno alcanza a ver, que no lo ve cuando hay tanta gente, es una cosa absolutamente encantadora. Ya vamos llegando hacia el final, Juan David, pero no quiero irme primero sin contar de doña María, que nos dice por aquí: los felicito por el programa y querer rescatar la importancia del centro. Quiero compartir un recuerdo muy importante para mí, y es que cuando estaba en la U, caminando desde la UDA hasta el centro y entrábamos al centro comercial Camino Real, Pasaje Junín, nos tomábamos un café o algo muy importante porque ella ya partió de este mundo y me dejó ese recuerdo. Bueno, debe estar hablando de alguien con quien se tomaba su cafecito ahí en el Pasaje Junín o en el Camino Real. Yo también iba a un cafecito del Camino Real hace años que tuve una oficina ahí en la Oriental con la playa, y qué bueno, doña María, que le hayamos traído este recuerdo bonito. Otro usuario dice o nos pregunta:
A veces pensamos que la cultura es asunto de élites o que requieren conocimientos previos, pero la experiencia cultura es eso y mucho más. Pregunta, ¿por qué es tan importante la diversidad cultural y el trabajo por la cultura en el centro de la ciudad? Y yo creo que respondiendo esta pregunta, nos despedimos diciéndoles que vamos volviendo a la normalidad, diciéndoles, nos tenemos que cuidar muchísimo, tenemos que seguir los protocolos de seguridad. Juan David, respondámosle a esta usuaria para que nos podamos despedir. Bueno, voy a tratar de responder en menos de 2 horas. No, mentiras, en estos 2 minuticos. Pero no, hay algo fundamental en el ejercicio cultural, y es que cuando un artista construye una obra desde su individualidad, desde lo que él lo identifica, permite o refleja precisamente esa realidad y está sometida a la interpretación de todos los que la ven. Cuando se ponen en discusión esas diferentes miradas del mundo, construimos lo que entendemos como la democracia. La democracia no es el poder de las mayorías. La democracia es el reconocimiento de las individualidades y las particularidades, es el reconocimiento de las minorías en el marco de esas mayorías. Entonces, la cultura, digamos que es la herramienta con la que más fácilmente logramos articular todos los discursos que nos permiten construir esa pluralidad y esa y esa diversidad de discursos que precisamente nos hacen estar en democracia, nos hacen convivir a pesar de nuestras diferencias y nos permiten estar transformando constantemente las realidades porque nos las interpela. En resumen. No sé si fui claro, normalmente con esa pregunta me quedo hablando horas y horas. Yo sé que sí, te he visto, pero en resumen, querido oyente, la cultura en cualquier lugar en donde esté es como el hilito que va tejiendo relaciones, va tejiendo buenas costumbres, va haciendo que es el hilo del tejido social, va haciendo que todos trabajemos en comunidad, tengamos la capacidad de aprender y de disfrutar juntos y de trabajar por nuestros espacios, por nosotros mismos. La cultura es muy, muy poderosa y sabemos que en el centro la cultura es capaz de hacer mucho más de lo que ya viene haciendo. Los invitamos a que vuelvan a visitar el centro cuando vayan empezando. Ya se están abriendo muchos de los negocios, muchos de los centros culturales, de las instituciones que habitan el centro. Yo sé que a muchos todavía les da sustico ir, pero vamos yendo de a poco, vamos yendo a teatro, vamos a ver los conciertos, vamos a las exposiciones. De verdad que esto además es bueno para su salud mental y lo va a sacar de sus rutinas y va a ser maravilloso. La cultura es muy, muy importante y esto lo ha demostrado esta cuarentena. ¿Qué hubiéramos hecho sin música, sin poesía, sin libros, sin cine durante esta cuarentena? Nos hubiéramos enloquecido. Entonces, pues Juan David, te agradecemos muchísimo pues habernos prestado un buen rato de tu tiempo. Sé que te mantienes bastante ocupado con todos estos temas del centro justamente y es un placer siempre conversar contigo. Es un placer soñar nuevos eventos contigo y con todos los de la Alianza por el Centro. A todos se les quiere mucho, así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y a ustedes, oyentes, también agradecemos, porque gracias a ustedes nosotros estamos en Eureka. Agradecemos a Radio Bolivariana, a todo su equipo, al Control Master que nos acompañó hoy, Juan José, que estuvo ahí pendiente para que todo llegara bien a casa, nuestro director, que estuvo también pendiente desde su casa, el director Henry Estrada de Radio Bolivariana, muy pendiente del programa, al equipo de la Fundación EPM y a todos los oyentes que hoy participaron a través de nuestro nuevo WhatsApp y la línea telefónica de Radio Bolivariana. Un abrazo para todos y nos escuchamos la próxima semana para que digamos juntos ¡Eureka! La ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la cultura se dan cita en Eureka, un espacio de la biblioteca EPM, donde tu voz también cuenta. Bienvenido a una hora para las preguntas, para las respuestas, para descubrir y para que digamos juntos Eureka.